Decía el poder de un grito. Vamos a aprender esta mañana qué poder hay cuando gritamos, cuando clamamos con autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se me olvidaba, hay una persona nueva, ¿verdad? Bueno, Dios le bendiga. Amén. Gracias. Josué capítulo 6, verso 20. Josué 6, 20. Dice este versículo, habla de gritar. Y dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. ¿Ves qué impresionante? Dice que no se detuvieron ni siquiera un centímetro. O sea, esos muros eran muros muy grandes, eran muros de 30 pies de altura y eran muy anchos, eran dos muros, uno de 6 pies de ancho y el otro de más o menos entre 18 a 20 pies de ancho. Y nada los detuvo, caminaron como Juan en su casa, cuando después que gritaron que se derrumbaron los muros. Vamos a centrarnos en este verso, en el poder que hay en un grito. Cuando nosotros gritamos, el infierno tiembla, las huestes y potestades huyen cuando gritamos en el nombre de Jesús. Vas a entender esta mañana el poder que hay en gritar. Fíjese, en esta parte dice claramente que después que los sacerdotes tocaron las trompetas, ellos gritaron y los muros, las murallas de Jericó cayeron. No fue porque oraron, está bien orar. Es más, hay que mantenernos orando constantemente. No fue porque leyeron la Biblia. No significa que no tengamos que leer la Biblia. Hay que estar leyendo la Biblia todos los días. Hay que hacer el devocional todos los días, los 365 días del año. Pero no fue por eso. ¿Fue por qué? Fue porque gritaron. ¿Sabe? Yo, después también de lo que ha pasado con mi madre, yo estuve orando una noche y no dormí casi toda la noche orando por ella, clamándole al Señor. Y he estado orando también por ella muchos días. Y sentí de parte de Dios que, y especialmente el día ayer que estaba trabajando en esta prédica, que el Señor ponía esto en mi corazón porque tenía otra prédica ya preparada. Pero el Señor me quitó eso y me dio esta palabra. Y la palabra era: mi iglesia no está clamando. Y necesita clamar, porque la iglesia no ha entendido que clamar es gritar. Y estamos en tiempos que necesitamos clamar. Solo dice, lo que nos han puesto se le llama tapaboca. O sea, le parece que no es espiritual, que el enemigo quiere taparnos la boca. O sea, que no clamemos. Amén. Y la iglesia necesita clamar. La iglesia, la mayoría en todas las iglesias, no solamente aquí, no se están congregando porque se están cuidando, porque están tomando sus precauciones, muchos de ellos. Otros no, estamos viniendo a la iglesia, no dejando de congregarnos, pero de alguna manera u otra, ¿no le parece que esto es bien espiritual? Entonces, si es espiritual, tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Cuando la iglesia clame, sentí que me ponía el Señor, cuando la iglesia grite, entonces van a ver murallas derribadas, van a ver coronavirus que se van en el nombre de Jesús. Pero necesitamos clamar, necesitamos gritar. Ahora, en esta parte, en esta porción que acabamos de leer, comienza cuando Josué con todo el pueblo de Israel se dirigen a Jericó para atacar Jericó y tomar ya la tierra prometida. Ok, pero justamente cuando ellos van de camino, Dios le da una palabra. Vamos allí mismo en Josué capítulo 6, el verso 3 al 5. Del 3 al 5 dice: tú y tus soldados marcharán una vez, ahí mismo en ese capítulo, tú y tus soldados marcharán una sola vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carneros. No le dijo que fueran 10, no le dijo que fueran 20, no le dijo que fueran todos los sacerdotes, no, le dijo 7. Y le dijo: y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas.
cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá de gritar a voz en cuello. Otra versión dice, gritaron como trueno. O sea, no sé cómo es un grito de trueno, pero nosotros que vivimos aquí en Houston sabemos que aquí hay muchos truenos. Y cuando relampaguea y truena, tiemblan hasta la casa, que a veces yo he sentido como que estoy en El Salvador, cuando vienen los terremotos, que toda la casa tiembla. Así fue el grito de esta gente, fue un grito poderoso, un grito fuerte. Dice, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Mire qué tremendo. Dos cosas que Dios le dijo a Josué claramente. Una es que le había dado la ciudad. Dice, no le dijo, te voy a dar la ciudad. Le dijo, yo ya te he dado esa ciudad. O sea, las promesas de Dios no son en forma futuro, las promesas de Dios son en forma pasado. Porque lo que Dios ya decretó en el cielo, ya estableció en el cielo, va a pasar en la tierra. Y no hay nadie que lo pueda impedir. ¿Puedes decir aleluya? Amén. Ese es el poder de Dios. O sea, no se habían derribado las murallas, pero Dios ya le estaba diciendo, te he dado la ciudad. No se habían ido el enemigo, pero Dios ya le estaba diciendo, te he dado la ciudad. No habían todavía cruzado la muralla, no habían entrado a Jericó, pero Dios ya le había dicho que le había dado la ciudad. ¿No te parece eso que así pasa muchas veces en nuestras vidas? Hay algo en nuestro sentir que nosotros tenemos dentro de nosotros, que hay como que nos diera paz en medio de la tormenta, cuando estamos en una tribulación, cuando estamos pasando momentos pero muy difíciles, como la crisis que estamos pasando. Pero en medio de esa tormenta Dios te da tranquilidad, Dios te da paz, y sabes que hay algo que Dios está haciendo y que Dios lo va a hacer. Hay una promesa hermosa que dice la palabra de Dios, caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te va a llegar. Amén. Entonces tenemos que empezar a tomar posesión de las promesas de Dios. La promesa de Dios es nuestra tierra prometida. La promesa de Dios es nuestro destino. Esta gente tenía un destino, el destino era Jericó, y lo que impedía que llegara a Jericó eran los muros de Jericó. Hay algo que está impidiendo que tú llegues a tu destino, algo que está impidiendo que tú no tomes posesión de tus promesas. Aunque tú no estés viendo ese muro, hay un muro que está deteniendo para que tú no puedas llegar. Pero cuando tú le crees a Dios, tú crees en las promesas de Dios y tú crees lo que Dios ya hizo. Eso es todo lo que necesitas, creerlo. ¿Para qué? Para declarar lo que no es como que fuera. Como dice Romanos 4:13, que declaremos lo que no ha sido hecho como que ya fue hecho. Aunque no lo estemos viendo. Esta gente, Josué y los israelitas, estaban enfrente de un gran muro. Y Dios les estaba diciendo, quiero que caminen alrededor de ese muro. Por 6 días van a caminar una sola vuelta, pero al 7º día van a dar 7 vueltas. Ahora, ¿te imaginas cuántos años tenía Josué cuando hizo esto? Tenía 80 años. Hay una gran diferencia cuando Dios te dice algo y cuando tú haces algo que Dios no te ha dicho que lo hicieras. Si Dios no te ha dicho que no te uses el tapaboca, tienes que usar el tapaboca. ¿Por qué? Porque es una ley del hombre. Es un mandato aquí en el estado de Texas. Entonces tenemos que obedecer los mandatos del hombre también. Pero muchos hermanos están dejándose llevar por cosas que realmente son movidos en la carne y no espiritualmente. Imagínate que José hubiera dicho, no, Dios quiere que camine alrededor sin que Dios se lo haya dicho. A la 3ª vuelta hubiera caído desmayado, si tenía 80 años. Pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque era Dios quien le estaba diciendo que lo hiciera. Y si Dios te dice que hagas algo, quien te va a dar la fuerza, la habilidad y la capacidad para que hagas lo que hagas es Dios. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Dios, una cosa es hacer las cosas por nuestra voluntad y otra cosa es hacer la voluntad directamente de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en medio de una crisis, en medio de una tormenta? Necesitas conectarte con Dios. Necesitas mantener una intimidad permanente con Dios. Yo tuve un sueño
cuando comenzó todo esto, nunca lo he contado, solo se lo conté a mi pastor y a mi familia, pero hoy sí lo voy a contar. Yo tuve un sueño cuando comenzó todo esto, y en el sueño yo me veía en una gran tormenta, dentro de un gran barco, y había muchísima gente en ese barco, muchísima gente, todos vestidos de blanco. El barco le pegaban olas y olas y lo golpeaban para un lado y para otro. Nosotros queríamos ver qué pasara, pero no se podía ver para afuera porque el barco no tenía ventanas, no se podía ver para ningún lado. Y me levanté, me desperté después de ese sueño, y lo que yo pude entender que Dios me estaba mostrando, que en medio de la tormenta Dios nos iba a guardar, porque el arca es nuestro Señor Jesús y nosotros ya estamos en el arca del Señor. Entonces tenemos que creer la promesa. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, Dios me dio una palabra. La palabra era clara: ten paz, yo estoy contigo, yo estoy con la iglesia, yo estoy con ustedes, yo estoy con tu familia, y ninguna peste lo va a tocar. Nuestra promesa ahí está. Tenemos que creerla, así como estos hombres creyeron la promesa de Dios. Fíjense, Dios no les dijo: para que se caigan esos muros van a necesitar traer unas grandes piedras, hacer unas grandes catapultas y tirarlas y derribarlos. Dios no les dijo: voy a mandar fuego del cielo y van a caer grandes meteoritos y van a derribar los muros. No, Dios no les dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Que cómo iban a derribar esos muros. Con el grito. No era ni siquiera orando ni leyendo la palabra de Dios, no, gritando. O sea, Dios trabaja de maneras, hay veces que nosotros nos quedamos anonadados de cómo Dios obra. Pero esa era la manera que Dios quería que fueran derribados. Y mientras estaban dando vueltas, estos hombres tenían que hacer algo, tenían que creer. Y tenían que creer a lo que Dios les había dicho, que con el grito iban a derribar muros. Me puse a investigar qué significa la palabra gritar en hebreo y griego. Y gritar significa regocijarse. Pero hay una traducción aún más profunda todavía en el hebreo, que gritar significa romper y derribar. Significa romper y derribar. Eso significa que cuando tú gritas al Señor, cuando tú gritas en el nombre de Jesús, se rompe algo en el infierno. Cuando tú gritas en el nombre de Jesús, los cimientos del infierno se rompen, se destruyen. Cuando tú gritas en el nombre de Jesús, toda esa droga que está contra tu casa se destruye. Cuando tú gritas en el nombre de Jesús, tu hija que estaba mal y lo que le estaba atando se destruye y es liberada. Cuando gritamos en el nombre de Jesús y empezamos a clamar la unción de Dios que viene para que destruye las potestades del infierno, empieza a fluir sobre tu vida. Ahora, ¿por qué muchas veces Dios quiere que nosotros gritemos? Dios no quiere que gritemos solamente por gritar. Dios quiere que gritemos porque Dios no está sordo para escucharnos, sino que Él quiere oír toda nuestra disposición, toda nuestra fuerza, para que nosotros clamemos a Él. Está comprobado científicamente que cuando tú gritas con toda tu fuerza, no puedes hacer otra cosa más que gritar. Cuando tú oras, tú puedes estar orando y puedes estar pensando otras cosas. Pero cuando tú gritas, tu mente, todos tus químicos del cerebro se concentran únicamente, porque lo estás haciendo con todas tus fuerzas, en lo único que estás haciendo, en gritar. Entonces por eso Dios pide que nosotros muchas veces tengamos que gritar. Y Dios me ponía esto: así como vino esta pandemia, así se va a ir cuando mi pueblo empiece a clamar, cuando el pueblo a gritar. La palabra de Dios dice claramente que no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesús. Puedes decir esta mañana que el nombre de Jesús es más grande que el nombre del coronavirus, y que el coronavirus está bajo los pies de Jesús, porque no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Iglesia, diga aleluya. Empieza a declarar lo que no es como que fuera. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, verso 17.
Romanos 4:17 dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Fíjense, otra promesa de Dios. Dios no la da en el futuro, Dios la da siempre en forma pasada, porque lo que ya Dios decretó va a pasar en la tierra. Nosotros no lo estamos viendo físicamente, pero espiritualmente ya está hecho. Amén. Hay dos realidades, hay dos mundos en nuestra vida: un mundo espiritual y un mundo físico. Es más real el mundo espiritual que el mundo físico. Cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo, la Biblia enseña claramente que Dios le mostró a Moisés claramente el tabernáculo. Eso significa que el tabernáculo ya existía antes que Moisés lo hiciera. En el mundo espiritual ya estaba hecho. Todo lo que Dios va a hacer en el mundo físico, Él ya lo hizo. Las promesas que Dios tiene para tu vida, el Señor ya las tiene hechas en el mundo espiritual. Todo lo que tienes que hacer es tomar posesión de esas promesas. ¿Y cómo vas a tomar posesión de las promesas? Creyendo. Amén. Y dice la siguiente parte del verso: así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Amén. Para que tú puedas caminar victorioso, tienes que pensar como Dios piensa. Si no pensamos como Dios piensa, no vamos a caminar victoriosos, vamos a caminar con la cabizbajo siempre. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de tribulaciones y el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿A quién crees que anda buscando el diablo? A los que andan con la cabeza abajo, a los que no están caminando como victoriosos. Pero cuando él ve caminando un victorioso, cuando él ve caminando a alguien que le ha creído a Dios y que le ha creído la promesa de Dios y empieza a gritar, el grito le cae al león rugiente todas sus voces. Por eso necesitas creerle a Dios y caminar como Dios dice que tienes que caminar. Amén. Cuando tú caminas y le crees al Señor como Dios dice que nosotros hemos sido engendrados hijos de Él, caminas realmente en victoria. Y sabes de que aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, a ti no te va a llegar. Amén. Eso no significa que nos tenemos que caminar orgullosos, que tenemos que ver a la gente de menos. No, es simple y sencillamente que no vivas con miedo. Esto es espiritual y todo lo que quiere es meternos miedo. Y el Señor dice claramente en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, valor y dominio propio. ¿Cómo tenemos valor? Creyéndole a las promesas de Dios, creyendo a que Dios está con nosotros, que Él es nuestro protector, que Él nos cuida. Amén. En cualquiera que sean nuestras circunstancias. Yo me imagino que cuando Josué le dio vuelta al muro de Jericó, yo me imagino que más de alguno le ha de haber dicho: no, hombre, mira, este está loco. ¿Cómo va a creer que con gritar vamos a derribar estos grandes muros? Eran muros de 15 pies de alto, 2 muros grandísimos. No, mejor hagamos un hoyo y pasemos debajo del hoyo, ha haber dicho alguno. No, el otro ha dicho: no, espérate. Mejor hagamos unas grandes escaleras y escalemos los muros y pasemos por arriba de los muros. Pero dice la palabra que nadie dijo nada de eso. Ni nadie dijo: no, está muy grande, mejor vámonos. No, todos siguieron y fueron obedientes a lo que Josué les estaba diciendo que tenían que hacer. ¿Sabe por qué? Porque la fe se imparte. Si tú te llenas de fe, tú vas a impartir de fe a tu casa. Pero si tú no te llenas de fe, cuando vienen las crisis como las que estamos viviendo, vas a meter miedo también a tu casa y te vas a llenar de miedo. Es cuando nosotros debemos de creer a las promesas de Dios. Es cuando debemos de saber que Dios está alrededor de nosotros. Amén. Y es donde debemos de clamar y alabar al Señor con voz en cuello, diciéndole: aleluya, Señor, alabado eres sobre todas las cosas. Amén. Mire el Salmo 47, verso 1. Dice: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Wow.
Yo he estado en iglesias y bueno, y nací en una iglesia donde cuidadito usted hiciera una bulla. Tenía que mantener un ambiente callado, solemne, sin ninguna, cuidadito el que fuera a gritar, eso era sacrilegio, ahí era, y eso era una cosa que, wow. ¿Sabe qué? A Dios le gusta que nos alegremos en Él, amén. A Dios le gusta que nos gocemos en Él, amén. ¿Sabe? Cuando yo veo los partidos de fútbol y veo gente que está viendo los partidos y están gritando y llorando y gritan, y digo, wow, no les da vergüenza. Pero no va a ser en la iglesia y se llenan de vergüenza. Si le pueden gritar a unos hombres, si pueden alabar a unos hombres, ¿por qué no podemos alabar mejor al Rey de Reyes y Señor de Señor, al que merece toda la honra y la gloria? Amén. A Él es el que tenemos que exaltarlo. A Él es el que tenemos que glorificar. No es fácil creerle a Dios, especialmente cuando Dios nos da una estrategia de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, fíjate, ellos pasaron dándole vuelta a los muros de Jericó por 6 días. Una vuelta por 6 días. Cada día le daban una vuelta. ¿Sabes que cuando tú estás viendo tu gigante, tu enemigo, y tú pásalo viendo, solo imagínate eso, ellos pasaron alrededor del muro 6 veces. Y empiezas a darle vuelta y darle, y todo el tiempo estás viendo el muro, te empiezas a llenar de miedo. Y empiezas a hacer a tu gigante, a tu enemigo más gigante de lo que realmente es. Pero en estos 6 días, estos hombres, en lugar de llenarse de miedo, se llenaron de fe. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en lugar de miedo, nos vamos a llenar de fe. Amén. ¿Por qué? Porque si tú ves las noticias y empiezas a ver las noticias, tu enemigo, tu muro empieza a ser cada vez más grande. Hay gente que después de ver las noticias ya no quiere ni salir, ni la nariz quieren asomar a la ventana, porque cuidadito le pasa el virus por ahí. Pero en medio de la crisis lo que más tienes que hacer es llenarte de fe, creerle al Señor, para que tu sistema inmunológico también se active y crezca y te defienda. Amén. Y luego dice que el 7º día le dieron 7 veces vuelta. Y luego tocaron las trompetas y cayeron los muros. No, dice que gritaron. Después de que tocaron las trompetas, gritaron y cayeron los muros. Amén. Fíjate, yo he estado en Israel, estuve en esa parte, en Jericó, donde cayeron los muros de Jericó. Y tú no ves nada, nada, absolutamente nada. No ha quedado pero ni una piedra allí. La historia dice de que cuando ellos gritaron, históricamente está escrito, se abrió la tierra y los muros fueron aplastados. Los muros quedaron bajo la tierra. Es más, han destapado, los arqueólogos han destapado donde estaban los muros y tú puedes ver dónde están los muros, debajo de la tierra. Cuando Dios va a hacer algo, Él va a hacerlo de la manera más maravillosa. Cuando tú tienes un enemigo, ese muro que está deteniendo y tú gritas, esos muros van a quedar debajo de tus pies. Los israelitas ni siquiera tuvieron que dar la vuelta, no tuvieron que lanzar nada. Ellos pasaron y los muros quedaron bajo sus pies. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando nosotros vamos a avanzar para nuestra promesa y le creemos a Dios y clamamos a Dios, ese muro que está deteniendo que tengamos la promesa que Dios quiere que tengamos, va a ser nuestra. Empieza a declarar lo que no es como que fuera. Yo no sé cuál es tu necesidad en estos momentos. Tal vez no tienes trabajo. Empieza a declarar que ese trabajo ya está en tus manos y tal como lo quieres, como tú lo quieres. No sé si tal vez quieres un carro nuevo porque no tienes cómo moverte. Empieza a declarar ese carro nuevo. Amén. Hazte cuenta y que eso que estás en tu casa y tienes en la cochera, ahí está en la cochera, no hay nada, está vacía. Y empiezas a clamar que ese carro nuevo ya está en tu cochera. ¿Y sabes qué te hace? Pasa el vecino te ve y te dice: hey, que estás loca, que has fumado.
¿Y sabes qué le vas a decir tú? Es que lo que pasa es que en el mundo que tú ves no puedes ver el carro, pero en el mundo de Dios mi carro ya está decretado. Amén. Esa es la promesa de Dios, creerlas, vivirlas y decretarlas. Lo que no fue, como que fuera. Amén. Yo estoy declarando que mi madre se va a levantar. Yo estoy declarando que los hermanos de la iglesia que se han contagiado, todos van a ser libres de toda peste mortandad. Yo estoy declarando que la peste mortandad no va a llegar a tu casa, no va a tocar a tus hijos, no te va a tocar a ti, en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué quieren? El enemigo quiere ver una iglesia con miedo, una iglesia que no declare, una iglesia que no grite, una iglesia que viva llena de miedo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Griten, clamen en el nombre de Jesús. Clamemos en el nombre de Jesús, porque hay poder cuando tú clamas, cuando tú gritas en el nombre de Jesús. Mira, te voy a llevar a una parte, una historia que también el pueblo de Israel gritó en Segunda de Crónicas capítulo 13. Segunda de Crónicas capítulo 13, verso del 13 al 16. Esta es la historia cuando el pueblo judío se fue al combate contra el pueblo, contra todas las tribus de Israel. Porque unos querían hacer la voluntad de Dios y los otros querían hacer la voluntad del hombre. Entonces se fueron a combate. Los judíos querían hacer la voluntad de Dios, pero los del pueblo de Israel no, les querían seguir la voluntad del hombre. Y mira lo que pasó en el verso 13, dice: para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam, que era el rey de Israel, situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que el resto de sus tropas lo mandó al frente, o sea, rodeó, en otras palabras, al ejército de Judá. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en el que Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándole la victoria a Abías y a Judá. Amén. Te hago una pregunta: ¿en qué momento Dios le dio la victoria a Judá? ¿En qué momento Dios derrotó a Jeroboam y le dio la victoria a Abías? En el momento que gritaron, en el momento que clamaron, porque era el momento que ellos estaban desesperados. Si tú estás clamándole a Dios, le estás orando a Dios por un milagro en tu hijo para que te lo saque de las drogas, y un día tu hijo viene y te dice: papá, mamá, fíjate que tuve una manifestación tremenda de Dios, Dios me liberó, ya no voy a hacer más drogas en mi vida, he quedado liberado. Te voy a hacer una pregunta. Nadie te tiene que decir que vas a clamar, nadie te tiene que decir que vas a gritar. Tú gritarías de alegría y contento. Amén. ¿Sí o no? Si viene tu hija y te viene a decir: mamá, fíjate que tuve un sueño, el Espíritu Santo vino a mi vida y me soltó, y ya no voy a tener adulterio en mi vida, me salgo de eso totalmente, ¿qué harías tú? ¿Gritarías de alegría, sí o no? Amén. No necesitas que un milagro pase para que empieces a clamar cuando tú tienes fe. En el nombre de Jesús empieza a gritarle esta mañana al Señor. Amén. Y empieza a clamar al Señor. Voy a darte un ejemplo más. Esta es una parte en el libro de Zacarías. Había un rey que no quería que los judíos, los israelitas, volvieran a reconstruir los muros de Jerusalén. Y mire lo que el profeta Zacarías le dice a este rey: ¿quién tú crees que sos? Gigantesca montaña. Estaba hablando en forma metafórica. La montaña representaba a este gran rey. Ante Zorobabel solo eres una llanura. Zorobabel era el rey de Israel. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo Zacarías a este rey que él se creía una gran montaña, pero que Dios lo iba a hacer una llanura ante Zorobabel, que Dios lo iba a aplanar. Dios va a aplanar tu montaña que está contra ti cuando tú creas y clames a Dios.
Este coronavirus se va de la ciudad de Houston. Este coronavirus se va de Estados Unidos. Dios me puso, así como vino, así va a desaparecer. Así se va a ir. Clame, iglesia, en el nombre de Jesús. Y digan esta mañana: fuera de la ciudad de Houston, coronavirus. Fuera de la ciudad de Estados Unidos, todo coronavirus. Fuera de Latinoamérica, fuera del mundo, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y dice el verso: y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Dice, ¿cómo va a ser todo el Señor? Entre gritos. Iglesia, el enemigo ha querido callarnos la boca, pero hoy Dios nos ha traído revelación. La iglesia tiene que clamar. La iglesia tiene que gritar en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de Jesús. Que en la sangre de Cristo hay poder, en el nombre de Jesús. Y que este virus se va en el nombre de Jesús. No te quepa la menor duda que muchos que van a ver esta prédica, muchos van a decir: este pastor está loco, cree que de esa manera va a sacar este virus. Yo te voy a decir una gran verdad. Me imagino que en el tiempo de Josué, muchos de los que iban allí quizás han de haber dicho: este Josué está loco. Este Josué cree que de esta manera vamos a derribar este gran muro de 15 pies de altura. Era la muralla exterior, tenía 15 pies y 6 pies de ancho. La muralla interior tenía 15 pies y entre 16 y 20 pies de ancho. Dicen que hasta carros corrían encima de esta muralla. Habían casas incluso encima de esta muralla. Era tan grande, tan ancha, que era imposible que algo la fuera a derribar. Pero para Dios no hay nada imposible. Para el Dios que nosotros adoramos, que nosotros hemos creído, para Él no hay nada imposible. Y así como derribó las murallas de Jericó, Él también puede sacar cualquier peste de aquí de los Estados Unidos, cualquier peste de tu casa. Pero la iglesia necesita levantarse. Vamos a pararnos, iglesia. Voy a pedirle a los hermanos que suenen el shofar. Suenen el shofar, por favor. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, delante de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu
Hay una montaña que el enemigo ha levantado. Esa montaña se llama coronavirus, que está destruyendo no solo la salud de mucha gente, sino que está destruyendo también la economía de muchos pueblos. Pero dice Dios: cuando mi pueblo se levante, mi pueblo deje de tener miedo, mi pueblo se levante a clamar en el nombre de Jesús, que esa montaña se va. Si tú tienes la fe como el grano de una mostaza, en el nombre de Jesús, esa montaña se va, esa montaña se deshace, los muros se caen, los muros se aplanan, quedan bajo tus pies, porque no hay otro nombre más grande dado los nombres que el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo le digo: coronavirus, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, dígale: fuera, te vas, fuera de este lugar, fuera de la ciudad de Houston, fuera de Estados Unidos, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, gracias. Esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esta montaña se moverá. Dile que se mueva, dile que se mueva en el nombre de Jesús. Este virus se va en el nombre de Jesús. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá. Escucha bien lo que te voy a decir. Moverá. El pueblo de Dios, cuando tocaron las trompetas, dice que empezó a gritar. Y sabe que mientras ellos gritaban, los muros todavía estaban allí, pero ellos no dejaban de gritar. Ellos gritaron a voz en cuello y siguieron gritando y gritando hasta que los muros cayeron en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? No dejes de clamar, no dejes de clamar hasta que esta peste se vaya en el nombre de Jesús. Hay fe en su iglesia. Dios me ponía esto: la iglesia está llena de miedo. Están más creyendo más a lo que puede hacer el hombre a lo que yo puedo hacer. Es donde necesitan llenarse de fe. Así como vino esto, así se va a ir. Pero necesitan clamar, clamar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre de Cristo. Y así como Dios guardó a su pueblo cuando vino la peste de la muerte, el espíritu de muerte, y no entró a ninguna casa de los judíos que pusieron la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, así esta peste no va a poder entrar a tu casa en el nombre de Jesús, porque el Señor dice: yo soy tu protector, yo soy tu salvador, yo soy tu ayudador, en el nombre de Jesús. Y clama esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a
Señor, aleluya, Señor. Gracias, Señor, gracias por la palabra que nos diste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás llenando de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando el rey David salió detrás de los amalecitas que habían robado a sus esposas y a sus hijos, dice la palabra que cuando iba el ejército, unos se cansaron y ya no pudieron seguir más, ya no tenían fuerzas. Pero que los que siguieron, dice, derrotaron a los enemigos y recuperaron sus esposas y sus hijos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hay iglesias que están llenas de miedo y no quieren congregarse, no quieren venir. Pero el Señor dice, en el nombre de Jesús, los que tienen valor, los que han creído, sigan adelante. En el nombre de Jesús, porque ustedes necesitan guerrear y no tener miedo. En el nombre de Jesús. Los muros caen, los muros caen, con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, con ellas fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, vamos, danse allí, salte allí donde está. En el nombre de Jesús. Los muros caen, los muros caen, con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Con la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, con la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Una fuerte aplauso. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.